Sí, gracias. Bueno, pues la verdad es que es un gusto, un placer escuchar la siguiente plática, tener el gusto de contar con la participación del doctor Raúl Escobedo Conde de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es uno de los profesores referentes en la investigación de la teoría de continuos y hiperespacios acá en México. Y la verdad es que siempre es un gusto poder escucharlo. Hoy nos va a hablar sobre la propiedad del punto fijo. Profesor Raúl, entonces, pues la palabra es suya. Pues muchas gracias a todos porque están aquí. Es una asistencia de veras grande. Pues da gusto participar en un evento así. Muchas gracias a todos los organizadores por hacer posible este evento. Muchas gracias a la institución de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos propicia este lugar para reunirnos, para compartir conocimiento, para presentarlo, hacer lo que nos gusta, pues. Este, Muchas gracias en particular también al profesor Javier Sánchez Martínez por invitarme a participar nuevamente en este evento que yo creo que va a ser o ya está siendo pues algo muy relevante en los sucesos de topología en Latinoamérica. Pues yo creo que México y todos los demás países de América Latina tienen muchos lazos pues de todo tipo, históricos, del idioma, económicos seguramente, uh, y culturales. En fin, creo que somos una comunidad bien definida, pues, los países de América Latina, pero que en el ambiente así universitario y de la investigación, uh, tal vez no estamos tan fuertes en nuestras relaciones, y yo creo que este evento está siendo o está contribuyendo en este sentido también a la unión de nuestros pueblos, pues, y pues se me hace algo muy relevante, muy importante. Yo creo que cuando se haga la historia de la topología en, en América Latina, este evento va a ser referente. Se va a contar cómo era la topología o las relaciones académicas entre nuestros países, cómo eran antes de este evento y cómo después. Eso es lo que yo me imagino con este importante congreso. Entonces, y pues me estoy muy emocionado, muy contento porque me hacen partícipe de él. Pues muchas gracias. Ahora empiezo con mi plática. Yo les voy a hablar de este tema de la topología que en el área que trabajo, que se llama teoría de los continuos, una parte de la topología, pues es un tema, digamos, típico. Digamos que en cualquier curso de teoría de los continuos, en algún momento se abarca esta noción que da título a mi plática. Y la definición es así. Vamos a empezar con la definición. Decimos que un espacio topológico tiene la propiedad del punto fijo si cada función continua de este espacio en él mismo deja un punto invariante, o sea, un punto que coincide con su imagen bajo la función dada. Enfatizo aquí que dice para cada función hay un punto, o sea, el punto pues depende de la función. Es como cuando enseñamos en los cursos de cálculo esto de para cada épsilon hay un delta. Bueno, pues la delta no es la misma para todos los épsilon normalmente. Así, cada función tiene su punto invariante. Cuando esto sucede, decimos que el espacio tiene la propiedad del punto fijo.
Y pues aquí lo que voy a hacer es pues platicar más o menos algunos cosas, algunos resultados típicos de este tema, y voy a comentar algunos problemas que aún permanecen abiertos. Les decimos a los problemas no resueltos también problemas abiertos. Entonces, para entrar en materia, pues lo primero son pues ejemplos de espacios que tienen la propiedad de punto fijo y ejemplos de espacios que no la tienen. El primer ejemplo es el intervalo cerrado en la recta real, el intervalo cerrado 0,1 de la recta real. Tiene la propiedad del punto fijo. Este es un ejercicio que enseñamos o nos enseñan en el primer curso de cálculo, como una aplicación del teorema del valor intermedio, ¿no? Para funciones continuas en la recta real. Nos dicen, demuestre que la gráfica de toda función continua del intervalo en sí mismo corta la diagonal del cuadrado. Pues ahí donde corta la diagonal, la función tiene precisamente un punto fijo. Es muy sencillo probar este primer ejemplo, o lo que afirma este ejemplo, con el teorema del valor intermedio y también con la noción de conexidad. Ya en un curso de topología es mucho más directo y trivial, sencillo, con la noción de conexidad en un primer curso de topología. Un primer ejemplo de un espacio que no tiene la propiedad del punto fijo, pues es la circunferencia en R2, o sea, los puntos del plano que distan del origen exactamente 1. La circunferencia, pues damos una rotación a la circunferencia y notamos que esto define una función continua de la circunferencia en sí misma, donde todos los puntos se mueven, nadie queda fijo. La circunferencia no tiene la propiedad del punto fijo. Otro ejemplo, un n-odo simple, le llamo yo ahí. Un n-odo es la unión de n arcos en un punto común, en un extremo común del arco. Por ejemplo, un tríodo simple lo pueden imaginar como el intervalo 0,1 en el eje de las en R3, en el intervalo 0,1 en el eje de las X, junto con el intervalo 0,1 en el eje de las Y, junto con el intervalo 0,1 en el eje de las Z. Ese sería un 3-odo o tríodo simple. Y pues así nos podemos imaginar el n-odo simple para cada n, como este subespacio de Rn. Es más o menos sencillo también probar que este espacio tiene la propiedad del punto fijo. Si no se le ocurre uno hacia la primera, vamos a ver con unos resultados o teoremas de la teoría que muestro más adelante, uno puede probar esto de manera más o menos sencilla. Otro ejemplo es lo que llamamos en nuestro ambiente el abanico armónico. El abanico armónico es, imagina la sucesión 1 entre n y en el plano R2, en el eje de las Y, en el eje de las X, imagina la sucesión 1 entre n que converge a 0. Y cada punto de la sucesión 1 entre n, incluyendo su límite al 0, lo juntas por un segmento, por un arco digamos, del punto 0,1 a 0, del punto 0,1 a cada punto de la forma 1 entre n. Y entonces tiene uno, pues, un montón de segmentos que se juntan, que están en un punto unidos y que convergen al segmento límite en el eje de las Y. Si no lo han imaginado, también lo pueden pensar simplemente como el cono geométrico sobre la sucesión 1 entre n en R2. A eso le llamamos abanico armónico y también tiene la propiedad del punto fijo. Otra vez, si no se les ocurre cómo, hacia la primera, lo mejor es ensayarlo primero y después ver los teoremas que se pueden aplicar.
Aquí, en este ejemplo 4, como en el ejemplo 3, digamos, dada una función continua, uno debe prestar atención a cuál es la imagen del punto que une a todos los segmentos, a todos los arcos. Ese pues va a estar en uno de los arcos y en ese arco es posible encontrar el punto fijo. En donde caiga la imagen del vértice, digamos. Y más o menos así se puede resolver este ejemplo 4 también. Otro ejemplo de un espacio que tiene la propiedad del punto fijo. Los anteriores son ejemplos así más o menos sencillos. Uno más menos sencillo, pues es lo que llamamos la curva senoidal. O también en algunos libros dicen la curva seno del topólogo, que es la clausura en el plano euclidiano de la gráfica de la función seno entre x, cuando la consideramos definida en el intervalo abierto por el 0,1. Es la gráfica entonces de la función seno entre x con su cerradura. Esto es la misma gráfica incluyendo un segmento límite en el eje de las y, que está entre -1 y 1. En el eje de las 10, ese es un espacio que también tiene la propiedad del punto fijo. Eso es y pues lo mismo, ahí como que tenemos dos arcocomponentes, uno, lo que es la gráfica de la función seno entre x, y la otra, el segmento límite, que es parte de su clausura en el eje de las y. Entonces, cuando uno tiene una función continua, analiza en dónde está la imagen del segmento límite, en el mismo o en la otra arcocomponente. Y analizando esos dos casos, uno determina, sin mucho trabajo, dónde está el punto fijo de cada función continua. Si no se les ocurre, más adelante también uno puede usar alguno de los teoremas que voy a mencionar. Un ejemplo parecido a esta curva senoidal. La curva senoidal pues es un arco al que se le aproxima un rayo o una imagen homeomorfa del intervalo 0,1, al que llamamos rayo. Al arco le aproximamos un rayo. El ejemplo 6 es parecido, pero en lugar de a el arco a aproximarle un rayo, se lo aproximamos a la circunferencia. Entonces tenemos una circunferencia en el plano, digamos S1, y le enrollamos una espiral. Digamos, se puede describir como dice ahí en el ejemplo 6, la espiral, con las funciones seno y coseno, y el que es lo que da digamos, la periodicidad de los puntos que van dando vueltas, y el radio va decreciendo conforme la T es más grande, pues, y se acerca a las circunferencias 0,1, a la circunferencia S1 en el plano. Entonces tenemos una circunferencia a la que se le enrolla una espiral. Es igual como en la circunferencia, si rotas un poquito todo el espacio, todos los puntos se mueven, y pues uno puede comprobar que este espacio no tiene la propiedad del punto fijo, o sea que hay funciones continuas que mueven todos los puntos. Bueno, estos al ejemplo 5 y al ejemplo 6, pues les llamamos compactaciones del rayo 0,1. En el primer caso, el residuo es un arco. En el segundo, decimos que el residuo es una circunferencia. Entonces vemos, pues, que no todas las compactaciones del rayo tienen la propiedad del punto fijo. Unas, como la curva senoidal, sí. Otras, como la circunferencia con una espiral, no. Y ya. De aquí podríamos decir, ahorita voy a pasar estos otros ejemplos, con respecto al ejemplo 5, todas las compactaciones del intervalo 0,1 parecidas a la curva senoidal, o sea que tienen un arco como un rayo, un segmento, un intervalo como residuo, tienen la propiedad del punto fijo.
todas las compactaciones que tienen una circunferencia como residuo, pues vemos aquí un ejemplo que no la tiene. Hay otras que sí la tienen. Habría que ver, o un problema podría ser determinar las compactaciones del rayo con residuo una circunferencia que sí tienen la propiedad del punto fijo. Hay algunos ejemplos que sí la tienen. Aquí no mostré uno. Otro ejemplo, en lugar de poner solamente la circunferencia y la espiral que se enrolla, si a la circunferencia la consideramos toda rellena, o sea, el disco en el plano, al que llamamos B2, un disco en el plano con una espiral que se le enrolla, así como a la circunferencia del ejemplo 6, sí tiene la propiedad del punto fijo. Un ejemplo más general, dimos hace un momento que el segundo ejemplo fue el S1, la circunferencia en el plano a S1 es la 1 esfera, una esfera en R2. S2 es la esfera en R3, así como la cáscara de una pelota es la 2 esfera, es lo que conocemos o lo que imaginamos como propiamente como una esfera de esas de la Navidad. Hueca, pues son los puntos que distan del origen exactamente uno en Rn. En R3 la S2, la esfera S2. Esa esfera, no, así como la circunferencia, no tiene la propiedad del punto fijo. Ninguna n-esfera tiene la propiedad del punto fijo, igual que como la circunferencia, solo que en la n-esfera ya no, por ejemplo, en la 2 esfera ya no es tan sencillo ver, cuando tú haces una rotación, no es sencillo ver que todos los puntos se muevan, pues, de hecho, si rotas así nomás poquito, es seguro que hay un punto fijo. Eso es un teorema muy padre de la topología, que cuando tienes una función de la esfera S2 en sí misma, si no tiene un punto fijo, entonces tiene la propiedad de que un punto va a dar exactamente a su antípodo. O sea, estos son los tipos de funciones que hay de la esfera en la esfera. Si una función de la esfera en la esfera no tiene un punto fijo, entonces esa función tiene que mandar a un punto exactamente a su antípodo. Entonces, por eso digo que ver que una esfera no tiene la propiedad del punto fijo, no es tan trivial, pues. Es un teorema fuerte de la topología, pues. Pueden buscar en algún libro de topología avanzada el teorema de Borsuk-Ulam relacionado con esto de las funciones en las esferas. En cambio, cuando la esfera está sólida, así rellenada, como una naranja con relleno, esa esfera sólida sí tiene la propiedad del punto fijo. Una esfera sólida, si lo achatamos, es lo mismo que una n-celda, que un cubo de dimensión n, y un cubo de dimensión n, más adelante vamos a ver que sí tiene la propiedad del punto fijo. Estos son los ejemplos que se me ocurrió mostrarles en esta plática de espacios que tienen la propiedad del punto fijo, de espacios que no tienen la propiedad del punto fijo. Algunos sí, algunos no. Algunos son sencillos de probar. Otros requieren un poco más de esfuerzo y otros de plano necesitan teoremas fuertes de la teoría. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir en cualquier momento, con toda confianza. Puede arrebatarme la palabra para preguntar cualquier cosa o para comentar, a participar de cualquier manera con este tema. Ahora paso a algunos resultados sencillos que hay en la teoría. Por ejemplo,
Esto así como para los principiantes, pues. Tenemos la definición de la propiedad del punto fijo. Un espacio tiene la propiedad del punto fijo si toda función continua del espacio en sí mismo deja un punto fijo. O sea, deja un punto, hay un punto que no lo mueve, pues, cuya imagen es el mismo. Es un invariante, esta propiedad es un invariante topológico, o lo que llamamos también una propiedad topológica. O sea que cuando dos espacios son homeomorfos, o los dos tienen la propiedad o ninguno de los dos la tiene. Esto pues ya de sí da chance de hacer muchos ejemplos. De cuando conoces un espacio con la propiedad del punto fijo, pues todos los espacios homeomorfos a él también la tienen. O al revés, si conoces un espacio, por ejemplo, una circunferencia que no tiene la propiedad del punto fijo, entonces cualquier curva cerrada simple, a lo que llamamos un espacio homeomorfo a la circunferencia, pues tampoco tiene la propiedad del punto fijo. Porque esto es un invariante topológico y es un resultado que cualquier principiante en topología puede demostrar. Nada más así, con la pura definición. El segundo resultado sencillo, todos los espacios que tienen la propiedad del punto fijo son conexos. O sea, si tienes un espacio que no es conexo, pues ese no tiene la propiedad del punto fijo. Si tiene la propiedad del punto fijo, entonces es conexo. Es también muy sencillo de probar. Supongo que el espacio no es conexo y es más o menos, o sea que lo puedes escribir como la unión de dos abiertos ajenos o de dos cerrados ajenos, no vacíos. Y es más o menos sencillo inventar una función del espacio en sí mismo que mueve todos los puntos. Digamos, a todos los de un abierto los asignas a un punto del otro y al revés. Y ya checa que eso es una función continua que mueve todos los puntos. Entonces, pues la teoría de la propiedad del punto fijo, pues aquí con este segundo resultado sencillo, dice, pues debemos reducirnos, limitarnos a estudiar los espacios conexos, ¿no? Es una propiedad de los espacios conexos. No todos los espacios conexos tienen la propiedad, pero los que la tienen son conexos. O sea, si andas buscando los espacios que tienen la propiedad, pues búscalos dentro de los espacios conexos. Más allá no hay. En la compacidad a veces también juega papel. Por ejemplo, en la recta real, dice el tercer resultado, nada más los intervalos que son compactos, los intervalos que son para que sean conexos, como dice el resultado 2. Y el resultado 3 dice, en la recta real tienen que ser compactos, o sea, cerrados y acotados, para que tengan la propiedad del punto fijo. O sea, un intervalo abierto, aunque sea conexo, no tiene la propiedad del punto fijo. Aquí la compacidad en la recta real es necesaria también. Entonces, vemos en la recta real son los compactos conexos, los que tienen la propiedad. Esto pues es un motivo así por el cual decimos que el estudio de la propiedad del punto fijo se hace interesante o más sencillo de atender o de avanzar en la investigación cuando consideramos espacios que son compactos y conexos. Y si son de Hausdorff o métricos, pues mejor. Que tengan algunas propiedades más, que los hagan más manejables para estudiar la propiedad del punto fijo. Y estos espacios que son compactos y conexos, digamos métricos o de Hausdorff por lo menos, pues les llamamos continuos, en la teoría les llamamos continuos. Entonces un continuo es un espacio métrico o de Hausdorff que sea compacto y conexo, o de Hausdorff por lo menos. A veces no, muchas veces no hace falta la métrica, pues, pero si se tiene, pues se facilitan las cosas. Y en realidad muchas veces cuando uno estudia la propiedad del punto fijo lo anda haciendo en los
subcontinuos o subespacios compactos conexos de los espacios euclidianos, del plano R2 o de R3, etc. Como veremos más adelante, hay muchos problemas no resueltos aún en estos casos sencillos de los espacios euclidianos, de los subcontinuos o subconjuntos compactos conexos de los espacios de Rn. Vamos a ver qué otros resultados. Otro resultado sencillo de la teoría, de los primeros resultados de la teoría del punto fijo, es cualquier retracto de un espacio que tiene la propiedad del punto fijo también tiene la propiedad del punto fijo. Parece un resultado inofensivo. Bueno, aquí abajo recuerdo la definición de retracto. Un subespacio Y de un espacio X es un retracto de X si hay una función continua que mete a todo X en Y sin mover los puntos de Y. Es como doblar lo que le sobra a X en Y adentro de Y sin mover los puntos de Y. Cuando esto se puede hacer, decimos Y es un retracto de X. Entonces, si tú tienes por ejemplo, si tú tienes un espacio que contiene una circunferencia a modo de retracto, si la circunferencia es un retracto de otro espacio, ese otro espacio más grande no tiene la propiedad porque ya sabemos que la circunferencia no la tiene. Y el resultado sencillo, también es sencillo de demostrar, es que cualquier retracto de un espacio que tiene la propiedad del punto fijo también tiene la propiedad del punto fijo. Muy bien, ¿preguntas? Y sirve, parece inofensivo, pues, pero es bastante útil para obtener resultados fuertes en la teoría de la propiedad del punto fijo. Lo mismo el resultado número 5, aquí digo, si tienes dos espacios que tienen la propiedad del punto fijo y los pegas por un punto, obtienes un nuevo espacio que también tiene la propiedad del punto fijo. Pegar espacios que tienen la propiedad del punto fijo. Bueno, este pegado, pues es una operación que se hace en topología, pues. No me voy a detener en explicarlo aquí, pues, pero es más o menos natural en topología hacer esta operación de pegar espacios para tener unos nuevos, así a un disco, por ejemplo, le puedes pegar un arco, etc. Cuando tienes dos espacios, por ejemplo, un disco, que por el que ya lo mencioné ahí en uno de los ejemplos, un disco B2 o BN en general, en RN, el disco B2 en el plano euclidiano, o sea, la circunferencia rellenada, si le pegas a ese disco un segmento o un arco, y así nomás que lo toque en un punto, el nuevo espacio tendrá la propiedad del punto fijo. O sea, si haces un nuevo espacio así parecido a una paleta rellena, tiene la propiedad del punto fijo. Entonces, de este modo puede uno obtener más ejemplos de espacios que tienen la propiedad del punto fijo, pegando por un punto, digo yo. Pues esto es importante. Más adelante veremos que cuando pegas de otra manera, a lo mejor ya no es tan sencillo probar que el nuevo espacio tenga la propiedad. Bueno, estos son los resultados sencillos. Unos resultados, déjenme ver, ya no gira aquí, ya está. No tan sencillos, unos resultados más profundos en la teoría o típicos de la teoría. Déjenme ver cómo ando de tiempo. Ahí la llevo. Es el famosísimo teorema del punto fijo de Brouwer. Dice que toda n-celda tiene la propiedad del punto fijo. Una n-celda es un producto de el intervalo 0,1, cruz 0,1, n veces, pues. Por ejemplo, una 2-celda, pues es el cuadrado en el plano, 0,1, cruz 0,1.
Esa es la docelda. Una trecelda es un cubo en R3. 01, cruz 01, cruz 01. Es un cubo sólido, ¿no? Cuando digo también el cuadrado en R2 es el cuadrado sólido. Ese tiene la propiedad del punto fijo, es un teorema ya profundo en la teoría, no es trivial demostrarlo. Se necesitan herramientas, hay muchas formas en topología de demostrar este teorema, pero todos requieren de maquinaria fuerte, de herramienta, de recorrer un camino, no es directa la prueba del teorema del punto fijo de Brouwer, y es de hecho es mucho más general, no solamente el producto de n intervalos tiene la propiedad del punto fijo, cualquier producto de intervalos tiene la propiedad del punto fijo. No siempre, la propiedad del punto fijo no se preserva por productos en general. De hecho, hay ejemplos de espacios X que tienen la propiedad del punto fijo, de modo que X cruz, el intervalo 0, 1 no la tiene. Más adelante vamos a hablar de eso también, yo creo, cuando hablemos de los problemas abiertos. Entonces, este es un resultado profundo del teorema del punto fijo de Brouwer, y entonces todo espacio homeomorfo a una n-celda, por ejemplo, una esfera sólida, o cualquier cosa parecida a una n-celda, si rellena cualquier cosa parecida a un cuadrado, homeomorfa a un cuadrado en R2, por ejemplo, un disco, o un triángulo rellenado, o un rectángulo, o cualquier subespacio del plano que sea así como cerrado, acotado y convexo, yo creo, va a ser a lo mejor eso es homeomorfo al cuadrado en R2, y todos esos tienen la propiedad del punto fijo. Otro teorema profundo de la teoría, que también ya requiere de más conocimiento para lograr su demostración. Pues estoy dando aquí un panorama de los resultados típicos de topología en este tema de la propiedad del punto fijo. Dice aquí, cada espacio, cada continuo, entonces cuando decimos continuo, estamos pensando en un espacio métrico, compacto y conexo, como mencioné hace rato. Cada continuo que sea arcoconexo y hereditariamente unicoherente, eso parece una frase muy así rimbombante, pero lo único que quiere decir es que la intersección de cualesquiera dos subcontinuos es otro subcontinuo. O sea, la intersección de cualesquiera dos cerrados conexos es es conexo. Eso quiere decir. En un espacio con estas propiedades, en un continuo, o sea, en un espacio métrico, compacto, conexo, que sea arcoconexo, o sea, que cualquier par de puntos se pueden unir por un arco, y donde cualesquiera dos continuos o subcontinuos que se intersecten, su intersección es conexa, cualquiera de esos un espacio con esta propiedad, a los que en la teoría les denominamos dendroides, tienen la propiedad del punto fijo. Un espacio de tiene la propiedad del punto fijo. Pues también es un resultado típico, se ha generalizado a otros espacios que contienen a los dendroides, pero no voy a profundizar más. Es un resultado pues típico de la teoría de los continuos en este tema de la propiedad del punto fijo. Y otro, que tiene que ver con construcciones un poco más complejas, dice que todo continuo tipo arco también tiene la propiedad del punto fijo. Los continuos tipo arcos también son llamados continuos encadenables. Son, se llaman tipo arco porque se parecen a un arco. Ahorita voy a decir en qué sentido. O sea, los arcos son
los espacios homeomorfos al intervalo 0,1. O sea, comparten muchas propiedades que tiene el intervalo 0,1, dada su definición que ahora presento. Voy a presentar la definición de continuo tipo arco. No es difícil, vean ustedes. Un continuo, o sea, un espacio métrico compacto y conexo, es tipo arco, o decimos que es tipo arco, se llama tipo arco, si para cada número positivo tú puedes encontrar una función continua y sobreyectiva de este continuo en el intervalo 0,1, sobre el intervalo 0,1, de tal forma que la preimagen de cada punto tenga diámetro menor que epsilon. O sea, esto de que la preimagen de cada punto del intervalo 0,1 tenga diámetro menor que epsilon, o sea, puedes hacer funciones continuas de diámetro con preimágenes tan pequeñas como tú lo quieras. Si una función, si el diámetro de cada fibra, les llamamos a estas preimágenes, si el diámetro de cada fibra de la función es 0, la función es inyectiva. O sea, que esta es una manera de decir qué tan cerca está de ser inyectiva una función. Está a un epsilon de ser inyectiva. Y como es sobre, está, pues, digamos, muy cerca de ser un homeomorfismo. No es un homeomorfismo, pero está cerca de ser una biyección. En este sentido de que el diámetro de sus preimágenes es menor que epsilon y puedes elegir una función de estas para cada epsilon. Cuando esto puedes hacerlo, decimos que el continuo es tipo arco. O sea, por ejemplo, puedes ver muy sencillamente que la curva senoidal que presenté como uno de los ejemplos, puedes ver que es más o menos sencillo hacer de esta curva senoidal hacia el intervalo 0,1 una función que tiene esta propiedad. Para cada epsilon que tú des, puedes encontrar una función cuyas fibras tienen diámetro menor que epsilon. Entonces, aquel ejemplo que di de la curva senoidal es el primer ejemplo de un continuo tipo arco. Bien, y esto de que pongas en esta definición al intervalo 0,1 es un tanto a modo de va uno haciendo las cosas de más sencillas a menos sencillas. Puedes poner en lugar del intervalo, puedes poner la circunferencia, S1, y entonces tienes la definición de tipo circunferencia o tipo círculo. Un continuo es tipo círculo. Si puedes hacer esto para cada epsilon, hay una función sobreyectiva de x hacia la circunferencia. O si imaginas el tríodo simple en R3, te decía yo, los intervalos 0, 1, 0, 1 y 0, 1 en el eje de las X, Y y Z, ese es un tríodo simple. Entonces puedes definir lo que es un continuo tipo tríodo simple, y así en realidad pues puedes definir un continuo tipo disco o tipo celda o tipo lo que tú quieras, poniendo en el lugar del intervalo 0, 1 tu continuo favorito. A una función con esta propiedad de que las fibras tengan diámetro menor que epsilon, a veces le llamamos epsilon función. Y en resumen, un continuo es tipo arco, y para cada epsilon puedes hallar una epsilon función de x sobre el intervalo 0,1, una función continua. Y si cambias el intervalo 0,1 por tu continuo favorito, entonces tienes la definición de continuo tipo, tu continuo favorito. Y el teorema anterior dice que todos estos, los que son tipo arco parecidos al arco o al intervalo 0,1 en este sentido, así como el arco, también tienen la propiedad del punto fijo. Creo que no sé si yo creo que me brinqué algún teorema. Pero bueno, vamos a dejarlo ya. Porque el tiempo va. Vamos a plantear algunos problemas. Aquí los pongo así algunos a manera de afirmación, pero todos son problemas o proposiciones que requieren una demostración o la demostración de que son falsos.
o un contraejemplo que diga no es cierta esta afirmación. Así los he planteado algunos más como proposiciones. Por ejemplo, el primero dice, si tienes dos continuos con la propiedad del punto fijo y en lugar de unirlos por un punto, los unes de modo que la intersección sea un arco, el resultado será un continuo con la propiedad del punto fijo. O incluso para el caso más sencillo, en que tomas un continuo con la propiedad del punto fijo y un disco, y los pegas de modo, no por un punto, sino por un arco. El espacio resultante tendrá la propiedad del punto fijo. Pues hasta donde yo sé, eso es un problema que no se ha resuelto ni siquiera para subcontinuos del plano euclidiano. Espera por alguno de los jóvenes en este auditorio. El segundo problema, está metido aquí como muy despistadamente, es el problema abierto más importante de la teoría del punto fijo, el teorema central. Yo creo que mucho del trabajo que se ha hecho en los últimos 100 años en relación con esta propiedad, porque este problema número 2 ya tiene, yo creo, planteado más de 100 años. A veces se le reconoce como el problema del punto fijo, así ustedes pueden poner en algún buscador en la red, de fixed point problem, y verán todos los resultados que les salen, o el problema del punto fijo. Y esto dice, así por la afirmativa, decimos todo continuo en R2, en el plano euclidiano. O sea, todo su conjunto compacto y conexo de R2, cuyo complemento sea conexo, tiene la propiedad del punto fijo. O sea, estamos como en un disco, ¿no? Un disco es un compacto conexo en el plano y su complemento es una sola pieza, también es conexo. Entonces dice este problema, todos los que sean como el disco en este sentido, tienen la propiedad del punto fijo. Pues es un problema que pues muchos matemáticos, muchos topólogos han dedicado parte de su trabajo o su vida a resolver este problema, y aún no está resuelto. Hasta las noticias que yo tengo, que puede ser que ande un poco desinformado, pero hasta donde yo sé, esto es el problema más, pues yo creo que va a ser un acontecimiento a nivel internacional cuando este resultado se obtenga. Después, un problema no es a manera de proposición, habría que decir, es cierto, aquí está la demostración, o habría que decir, es falso, aquí está el contraejemplo. Aquí está un continuo, un subconjunto de R2 que es compacto y conexo, o sea, cerrado y acotado y conexo, y cuyo complemento es conexo, y tengo aquí una función de L en él que no deja, que mueve todos los puntos. Podría alguien inventar y decir esta proposición en el problema 2 es falsa. El caso es que no sabemos. El problema número 3, ya les decía, los continuos tipo arco, fue uno de los teoremas que mencioné, de los teoremas no tan sencillos. Todos los continuos tipo arco tienen la propiedad del punto fijo. De los continuos tipo círculo, unos la tienen, otros no. Por ejemplo, pues el mismísimo círculo no tiene la propiedad. Pero un continuo conocido, que lo hubiera puesto aquí como ejemplo, como el círculo de Varsovia, que es la curva senoidal agregándole un arco así por abajo para hacer de él como un círculo. Ese continuo se llama el círculo de Varsovia. Ese sí tiene la propiedad del punto fijo y es un continuo tipo círculo. Entonces hay algunos continuos tipo círculo que sí tienen la propiedad, otros no. Pues la idea es decir, bueno, ¿cuáles? ¿Cómo los caracterizo? ¿Cómo
¿Cómo determino cuáles de estos continuos tienen la propiedad del punto fijo y cuáles no? Eso es condiciones necesarias y suficientes para decir un continuo es tipo círculo, sí, solo, un continuo tipo círculo tiene la propiedad del punto fijo, sí, solo sí cumple estas condiciones. Esas condiciones no han sido determinadas. Es un problema abierto, no resuelto, le puse yo. El problema número 4 es un problema, está escrito también a modo de proposición. Pero igual no sabemos si esta proposición es cierta o no. Es todo continuo tipo triodo, o sea, en lugar de, en la definición de tipo arco, te di la definición de tipo arco y dije, le puedes poner aquí en lugar del intervalo cerrado 0,1 cualquiera de tus continuos favoritos para definir tipo tu continuo. O sea, todo continuo tipo triodo simple tiene la propiedad del punto fijo. Es una proposición que no sabemos si es cierta o no. Hay trabajos en relación con esta proposición. Para algunos casos particulares se tiene una respuesta afirmativa, en general no se tiene la respuesta. Un resultado que se me olvidó mencionar es que el producto de continuos tipo arco, de hecho, un producto arbitrario de continuos tipo arco tiene la propiedad del punto fijo. No solamente el producto de 2 o el producto de un número finito o el producto de una cantidad numerable de continuos tipo arco, sino un producto arbitrario de continuos tipo arco, tiene la propiedad del punto fijo. O sea, en este tipo de espacios, la propiedad se mantiene bajo la operación del producto. La propiedad es productiva, a veces dicen en algunas otras áreas de la topología, la propiedad del punto fijo es productiva en la clase de los continuos tipo arco. En la clase de los continuos tipo círculo, o sea, ya moviéndole poquito a la definición del tipo arco, no sabemos si el producto de dos continuos tipo círculo tenga la propiedad del punto fijo en general. Hay algunos ejemplos que sí. Me parece, por ejemplo, que el producto del círculo de Varsovia con él mismo sí es un espacio que tiene la propiedad del punto fijo. En general no sabemos siquiera para dos, si en general el producto de dos continuos tipo círculo tiene la propiedad del punto fijo o no. Parece un problema más o menos sencillo y que todo el mundo puede entender el planteamiento. Pues es un problema abierto para la investigación. Y pues mi referencia aquí, yo tengo algunos resultados que no he mencionado en referentes con la propiedad del punto fijo en colaboración con el profesor Florencio Corona, que por aquí va a estar o está en este congreso, con el profesor Fernando Macías. También tengo resultados relacionados con la propiedad del punto fijo en hiperespacios. Con Florencio Corona tengo resultados relacionados con la propiedad del punto fijo y conos y suspensiones de continuos, pero para no hacer muy pesada esta plática, pues ya no quise incluir más definiciones. También tengo con Jesús Fernando Tenorio algunos resultados relacionados con la propiedad del punto fijo. Pues ustedes pueden buscar en mis referencias, ahora que se buscan tan sencillamente. Mi colaboración con estos profes que estoy mencionando, Fernando Macías, Florencio Corona, cada uno por aparte, y Jesús Tenorio,
lo que hemos hecho en la escuela poblana acá en México en relación con este tema de investigación. Y la referencia básica, ahora tenemos un libro no tan antiguo, del 2005, editado por la Sociedad Matemática Mexicana, de uno de los mayores exponentes de la teoría de los continuos, el profesor Sam Bennatler. Bueno, él ya no vive, pero creo que un año después de la publicación de este libro, que se llama La propiedad del punto fijo para continuos o en continuos, pues ahí viene, pues por supuesto, todo esto que les conté y mucho más en un pequeño libro de, déjenme ver, tiene 132 páginas de la Sociedad Matemática. Y pues eso es más o menos lo que yo les quería decir. Yo quise hablar, pues más que nada para los jóvenes, los investigadores que están en este congreso, seguro que saben de todo esto que mencioné, y sobre todo los que se dedican a la teoría de los continuos, y seguramente saben mucho más. Espero no haberles hecho muy tediosa la charla, pero yo preferí hablar principalmente, si bien para todos, pero principalmente para los jóvenes que están asistiendo a este importantísimo evento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Por aquí hay alguna en el chat. Dice, ¿habrá un ejemplo de un continuo en el plano homogéneo que tenga la propiedad del punto fijo? Sí, el famosísimo continuo conocido como el pseudoarco. El pseudoarco es un continuo encadenable, o es un continuo tipo arco, y así tiene la propiedad del punto fijo. Y es también un continuo homogéneo. No es muy sencillo describir el pseudoarco. Es un continuo tipo arco que es hereditariamente indescomponible, o sea, todos sus subcontinuos son indescomponibles, no se pueden poner como la unión de dos subcontinuos propios. Es un ejemplo más o menos difícil, pero ese es un continuo homogéneo en el plano, que tiene la propiedad del punto fijo. Ok. Antes de pasar con las preguntas, la verdad agradecerle, profesor, la bonita exposición. Yo creo que uno de los objetivos de este evento es eso, incentivar a los estudiantes al quehacer de la topología, y creo que no solo estudiantes, sino de verdad profesores. Yo creo que estamos ahorita bastante interesados en el tema, como que no, para nada aburrida. La verdad es que muy entretenida, muy dinámica y muy ilustrativa de los problemas que se tienen al respecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta que se tenga por parte del público? Creo que no. Bastante claro. Bueno, al menos para mí, como que fue un panorama así bastante amplio y bastante claro. Entonces, si no hay más preguntas, la verdad agradecerle su participación y esperar contar con usted en los siguientes eventos que seguro se realizarán. Pues seguro que si me invitan yo estoy. Muchísimas gracias. Sí, pero cada vez salen también más investigadores jóvenes que requieren participar en este tipo de eventos. Así Sí, que, sí, claro. que si igual me quitan el lugar, yo lo voy a entender. Pero sí, es un honor, es un gusto, de todo, aunque sea, si no es como expositor, yo estaré aquí como participando como espectador y como preguntador seguramente.
Muchas gracias. Bueno, aquí un comentario más. Dice, muy linda charla, profesor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a manera de agradecimiento, aquí le mostramos su certificado como participante en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Este se le hará llegar vía correo electrónico próximamente. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias. Un gusto. Muchas Y gracias. pues, hasta luego entonces. Gracias. Aquí estoy yo. Bueno, esta es la última plática de la sesión matutina. Continuaremos a las 2 de la tarde. Por aquí van a poner la programación. Ahí están los ponentes que tendremos en la sesión vespertina. Pueden ver ahí al... Ya no me escucho, pero bueno. Decía, ya no me escucho, pero quedan invitados, desde luego, a la sesión vespertina. Los esperamos con todo gusto. Y pues ahorita se les proyectarán las pláticas que tendremos. Un saludo a todos y que pasen muy buena tarde. Gracias.